integración a la estadística nacional y sobre todo a la estadística acumulada de los casos que han estado siendo confirmados a través de la asociación epidemiológica o a través de la dictaminación clínico-epidemiológica. El poder llevar a cabo esta actividad precisamente fue algo que se normó y votó y por lo tanto se alineó para todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica precisamente por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es el CONAVE, y a partir del 12 de julio estuvieron disponibles los elementos para poder llevar a cabo estas clasificaciones. Estos elementos básicamente se componen por el estudio epidemiológico de caso, que en su momento debía de incluir las variables o la posibilidad de marcar en la clasificación final si el caso era confirmado por este tipo de asociaciones, pero además recuerden que estos casos deben ser reportados en la plataforma en línea. Por lo tanto, el segundo elemento también es que la plataforma del CISBER tuviera disponible las variables para poder ser seleccionadas por los profesionales de la salud que están todos los días realizando la clasificación y notificación de estos casos, y finalmente que esto también quedara expresado en el lineamiento oficial de vigilancia epidemiológica y diagnóstico por laboratorio, a través del cual, cuando se consulta, podemos encontrar estas definiciones y los procedimientos relacionados a ellas. De hecho, este lineamiento, como todos los productos que se han emitido en relación a la respuesta y también de la preparación en su momento de la epidemia en México, los encuentran ustedes disponibles en la página del Gobierno de México. Entonces, están para la consulta de todas aquellas personas que lo puedan o que deseen llevarlas a cabo. Lógicamente, el enfoque de este lineamiento o la consulta principal es para todos aquellos profesionales de la salud que participan activamente en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Posterior a este 12 de julio, que en su momento se llevó a cabo la integración de estos tres elementos, se llevaron a cabo dos capacitaciones de manera virtual por el momento epidémico en el cual nos encontrábamos. Una el 14 de julio, es decir, 2 días después de que se emitieron las herramientas, precisamente una capacitación a todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esto se hace con las 32 entidades federativas, con los epidemiólogos estatales y los epidemiólogos jurisdiccionales, quienes a su vez se quedan con la tarea de replicar la capacitación para los niveles operativos correspondientes. Y una segunda capacitación como de reforzamiento para poder continuar con la actividad se llevó a cabo la primera semana de septiembre. Lo comentamos porque producto de estas capacitaciones y de los lineamientos emitidos el 12 de julio es que luego se llevaron a cabo procesos de revisión, validación de la información que se estaba emitiendo por parte de los estados, hasta que llegamos a un momento en donde los números y la estadística ya revisada fueron integradas entonces a la estadística nacional y por lo tanto a los casos acumulados, que fue precisamente lo que hicimos el día de ayer. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver, para no meternos en detalles del texto, pero es básicamente una captura de la pantalla del sistema, es decir, del CISBER, que en su momento tiene activas las tres posibles clasificaciones que en su momento puede utilizar todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para llevar a cabo la confirmación de casos. Lo que podemos decir es que antes del 12 de julio solamente se podían confirmar casos a través de un resultado de laboratorio. Si el resultado era positivo, era un caso confirmado. Después del 12 de julio y a través de la integración de todas estas herramientas, además de un resultado de laboratorio, un médico epidemiólogo o un profesional de la salud en actividades de epidemiología en cada una de las unidades médicas de las 32 entidades federativas podía, en base a lo definido en el lineamiento de vigilancia epidemiológica, clasificar también una persona como caso confirmado por asociación epidemiológica, que como comentábamos ayer, es toda aquella persona que es contacto y caso sospechoso a su vez de una persona que ya fue confirmada previamente por laboratorio. Entonces no es necesario tomar una muestra
como para reconfirmar si realmente la enfermedad es por virus SARS-CoV-2, si es contacto de una persona previamente confirmada por laboratorio, entonces se confirma por asociación epidemiológica. Y en el caso de la dictaminación clínica epidemiológica se reserva para aquellas defunciones que precisamente no tuvieron la oportunidad de ser muestreadas, de otorgar una muestra para su procesamiento, o que el resultado de la misma no se obtuvo o fue indefinido o cae en todas estas causas que anteriormente hemos hablado en relación a que son muestras que ya no podrán tener un resultado. Y esto incluye también aquellas defunciones que ocurrieron fuera de una unidad médica, por lo tanto tienen la posibilidad de ingresar al sistema como un caso confirmado de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos entonces ahora representados los casos con las tres posibles clasificaciones. En las barras que vemos aquí representadas, que son estas barras de café claro, que es el color que hemos estado siempre utilizando para los casos confirmados, vemos la totalidad de casos confirmados por laboratorio. Aquí los tenemos, 769.558. Estamos dando la estadística acumulada al día de hoy, es decir, al corte de esta conferencia. Y aquí sabemos que apenas se pueden notar precisamente porque son un número reducido de casos los que hasta el momento se han confirmado por la vía de la asociación o la dictaminación epidemiológica, pero podemos aquí notar los casos que han sido confirmados entonces por esa vía, que también para el corte de hoy representan 25.050 casos. Por lo tanto, la suma de ambos números precisamente nos dan los 794.608 casos confirmados que estamos en su momento notificando esta noche. Prácticamente el 97% de ellos han sido confirmados por la vía de laboratorio, es decir, con una prueba confirmatoria, y alrededor de un 3%, que son esos pequeños casos abajo de color rojo, han sido confirmados hasta el momento por la vía de la dictaminación. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una tabla, a lo mejor no la vamos a describir tanto en aras del tiempo, pero la integramos para que ustedes puedan tener todos los números relacionados, sabiendo que esta presentación es de difusión pública y que además los medios tienen acceso a estos datos. La integramos precisamente para que ustedes puedan revisar columna por columna, dato por dato, pero aquí vemos precisamente identificados esos 794.608 casos, son los que tenemos aquí, que es precisamente la sumatoria del total de casos por asociación, ya sea por asociación epidemiológica o por dictaminación clínico-epidemiológica. Por lo tanto, estas serían defunciones que, sumadas en su momento a los casos que han sido confirmados por laboratorio, nos dan el total de casos confirmados. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos una imagen semejante a la de los casos, pero ahora solamente nos quedamos con el grupo de las lamentables defunciones. Recordemos que las defunciones confirmadas son un subgrupo del total de casos confirmados, es decir, dentro del total de casos confirmados están las defunciones confirmadas, ¿no? Es una característica diferente, pero forman parte del mismo grupo. Y aquí volvemos a ver nuevamente el mismo efecto y la distribución. En el color azul vemos todas aquellas defunciones que fueron confirmadas por laboratorio. Como podemos ver, son la gran mayoría y representan a 79.714 para el corte de hoy. Pero también en dos colores diferentes podemos identificar 2.634 defunciones que también se confirmaron por la vía de la asociación o la dictaminación clínica epidemiológica, que es el nuevo dato, la nueva estadística que empezamos a presentar desde el día de ayer. Y aquí inclusive estamos también representando en el color rojo hasta la parte inferior aquellas defunciones que todavía en este momento son
sospechosas, pero que en su momento estaríamos esperando, que ya sea por la vía de poder obtener un resultado de laboratorio o por la vía de que las entidades federativas continuarán realizando los ejercicios de dictaminación correspondiente, pues todas estas defunciones sospechosas, es decir, todas aquellas que están en color rojito en la parte inferior, podrán pasar a algunas de las clasificaciones, ya sea que se confirmen por la vía del diagnóstico por laboratorio o por la vía de la asociación, o finalmente sean descartadas y ya no formen parte de la estadística. Pero entonces, cuando sumamos los dos primeros datos que hasta el momento ya tenemos, obtenemos entonces las defunciones confirmadas acumuladas, que también están presentadas en la primera diapositiva del día de hoy y que representan a estas 82.348. Y como podemos ver, tanto en esta gráfica como en la gráfica anterior, tanto las defunciones que se han sumado como los casos que se han sumado por la vía de la dictaminación están distribuidas en un histórico que abarca prácticamente desde el inicio de la epidemia. No son ni casos ni defunciones que han ocurrido en las últimas 24 horas, ni siquiera han ocurrido en la última semana, ni siquiera han ocurrido en el último mes. Aquí claramente podemos ver que todas ellas han venido ocurriendo en los meses anteriores desde que prácticamente inició la epidemia. ¿Por qué hasta este momento obtienen la clasificación? Porque a través del ejercicio que están realizando las unidades en las 32 entidades federativas, podemos empezar a conocer día con día, semana con semana, quiénes se van sumando a la estadística vía la dictaminación o vía la asociación epidemiológica. Veamos la siguiente diapositiva. Es una tabla similar a la anterior, pero que ahora se enfoca precisamente en la estadística de las defunciones. Aquí tenemos los dos grupos, tanto las defunciones que se confirmaron por asociación epidemiológica, como las defunciones que hasta el momento se han confirmado por la vía de la dictaminación, el total que ellas representan, que sumadas a las que ya teníamos por la vía del diagnóstico por laboratorio, nos dan los 82.348 lamentables defunciones que hasta el momento han ocurrido a consecuencia de la epidemia en México.